Bendiciones, bendiciones, pueblo de Dios. Damos gracias al Señor, vive Jesús, aleluya. Y amigos que nos escuchan a través de estos medios, vive Jesús, damos gracias al Señor. Alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Dios, vive Jesús, aleluya. En este momento, vive Jesús, aleluya, vengo a hablar, vive Jesús, aleluya, del tiempo, vive Jesús, que estamos, tiempo de liberación, vive Jesús, tiempo de liberación, vive Jesús. En el tiempo del Viejo Testamento, vive Jesús, en Éxodo, sabemos, vive Jesús, que el pueblo de Dios estuvo cautivo, vive Jesús, en una cautividad, una esclavitud, vive Jesús, aleluya, 400 años, vive Jesús. Y Dios llamó a un hombre llamado Moisés, vive Jesús, aleluya, para que fuera, vive Jesús, porque Dios lo iba a usar como instrumento, vive Jesús, para liberar su pueblo, que estaba en esclavitud, vive Jesús, en ese tiempo. Tuvo esos 400 años, vive Jesús, bajo, vive Jesús, un gobierno duro, vive Jesús, que lo tenían de esclavo, vive Jesús, aleluya. Y si nosotros leemos la historia, vive Jesús, aleluya, de el pueblo de Dios en Éxodo, vive Jesús, aleluya, dice que cuando Dios llamó a Moisés, porque el clamor del pueblo, vive Jesús, aleluya, llegó, vive Jesús, al Señor, vive Jesús. Y el Señor oyó esos clamores, vive Jesús, aleluya, por la forma que estaban tratando a ese pueblo, vive Jesús. Y el Señor llamó a Moisés, vive Jesús, aleluya, para él usarlo, vive Jesús, como instrumento, siervo suyo, vive Jesús. Pero cuando Dios llama a alguien, vive Jesús, aleluya, Dios respalda, vive Jesús. Y Dios, vive Jesús, aleluya, prometió, vive Jesús, aleluya, que el ángel de Jehová iba a estar con ellos en todo momento. Primeramente Dios le puso a su hermano Aarón para que lo ayudara, vive Jesús, aleluya, en ese ministerio. Y si leemos esas historias, vive Jesús, aleluya, que yo siempre insto al pueblo, vive Jesús, y a los amigos, que lean la palabra del Señor y le pidan al Señor entendimiento y sabiduría, vive Jesús. A veces nos ponemos a leer libros que no son importantes ni edifican nuestras vidas, pero si nosotros leemos la palabra del Señor, es edificante, vive Jesús, constructiva para nuestras vidas y el diario vivir, vive Jesús, aleluya, de nuestras vidas. Y si nosotros buscamos en Éxodo 23, versículo 20, vive Jesús, después que el Señor le hizo el llamamiento, vive Jesús, Dios le prometió, vive Jesús, que cuando fueran en todo momento, el ángel de Jehová, el ángel de Dios, iba a estar con ellos. El ángel de Jehová es enviado para guiar a Israel durante esa trayectoria que iban a estar cruzando ese desierto, vive Jesús. Y dice que el ángel de Jehová, vive Jesús, se convertía en una nube de día que los arropaba, vive Jesús, aleluya, del sol candente. Sabe que el desierto, pues hay soles terribles, vive Jesús. Y dice que por la noche una columna de fuego iba con ellos. Esa columna de fuego, a la misma vez que los guiaba, le dejaba ver el camino, vive Jesús, aleluya, también
los calentaba, vive Jesús, porque el desierto de día es caliente y de noche es frío, vive Jesús. Después de esos 400 años, vive Jesús, aleluya, ellos fueron libertados. Y si seguimos leyendo, vive Jesús, aleluya, las maravillas, vive Jesús, aleluya, que Dios hizo antes de ser liberado del faraón, vive Jesús, y después en el desierto. Aunque ellos muchas veces fueron desobedientes y Dios tuvo que con su ira hacer tantas cosas sobre ese pueblo, vive Jesús, pero siempre la misericordia de Dios está, vive Jesús, para mostrarnos a nosotros el camino, vive Jesús, aleluya, y Él puso el ángel para que guiara a ese pueblo, vive Jesús. Y la misericordia de Dios siempre nos guía, vive Jesús, pues en todo momento. Y a veces nosotros desobedecemos, vive Jesús, de la misma forma que Israel desobedecía. Y siempre Dios tiene misericordia de nosotros. Y hubo un tiempo, vive Jesús, aleluya, que Dios quiso destruir a aquel pueblo completo. Pero el siervo de Dios intervino, vive Jesús, aleluya. Y dice la palabra del Señor, vive Jesús, aleluya, que Dios se arrepintió de lo que iba a hacer. Y entonces el pueblo siguió hacia adelante, vive Jesús. Pero el pueblo fue tan desobediente que toda aquella generación murieron y solamente los 20 años hacia abajo, Dios le dio la promesa que iban a entrar a las tierras prometidas, vive Jesús. Por eso es bueno leer la palabra del Señor, vive Jesús, aleluya, escudriñarla, porque como dije anteriormente, eso edifica y son historias verídicas y son bonitas, vive Jesús, aleluya. Y Dios siempre está pendiente de su pueblo, vive Jesús, aleluya. Y en aquel tiempo, vive Jesús, hubieron muchas destrucciones en contra de aquellos desobedientes, vive Jesús. Y Dios destruyó aquella generación que salió de Egipto, vive Jesús, pero creció una nueva generación. Y esa nueva generación, vive Jesús, siguió creciendo. Y Dios le levantó, vive Jesús, muchos hombres. Y seguimos leyendo, vive Jesús, aleluya, todos los libros, vive Jesús, Levítico, Deuteronomio, Números, y leemos todas esas historias que Dios hizo con ese pueblo. Pero llegó el momento, vive Jesús, aleluya, que Dios tuvo que dejarlo porque pidieron rey. Eso sucedió en el libro Primera de Samuel, vive Jesús. Y Dios le dio rey. Y por un tiempo siguieron viviendo, vive Jesús, de esa forma. Y muchos se fueron a servirle a otros dioses. Y servían a los ídolos, vive Jesús, dioses con la D menor. Nuestro Dios es la D mayor, vive Jesús. Y siguieron, vive Jesús, esa vida. Y hubo un tiempo, vive Jesús, aleluya, que estuvieron hasta los últimos, vive Jesús, aleluya, profetas, de los profetas menores, vive Jesús, aleluya. Y vemos cuando profetas menores y mayores, vive Jesús. Y sabemos, vive Jesús, aleluya, que el último profeta, vive Jesús, que escribió, vive Jesús, el último libro, vive Jesús, aleluya, pues fue Malaquías, vive Jesús, de los profetas menores. Dice la palabra del Señor, los comentaristas, que hubo, vive Jesús, aleluya, un tiempo de silencio, 400 años de silencio, vive Jesús, donde el pueblo vivía como quería,
Ellos, vive Jesús, tenían su forma de vivir, tenían sus gobernadores, vive Jesús, y ellos vivían como ellos querían, vive Jesús. Tenían una vida como ellos querían. Pero Dios volvió a acordarse, vive Jesús, del pueblo, porque estaban viviendo una ley que ellos no podían sobrellevar, vive Jesús, aleluya. Era una ley que Dios le puso a través de los 10 mandamientos, vive Jesús. Eso lo encontramos, vive Jesús, aleluya, en Deuteronomio, vive Jesús, aleluya, lo vamos a encontrar donde están los 10 mandamientos, vive Jesús. Y entonces dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, vive Jesús, aleluya, que hubo un nacimiento, nuevo nacimiento, vive Jesús, que el Señor iba a mandar a un siervo, vive Jesús, llamado Jesús. Y dice que vive Jesús, aleluya, en el capítulo 42 de Isaías, dice: he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Dice: yo Jehová, este es mi nombre, y no daré mi gloria ni mi alabanza a escultura, vive Jesús. Y aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salga la luz, y yo haré las cosas notorias, vive Jesús. Antes que Jesús naciera a su ministerio, empezara, vive Jesús, su ministerio, vino Juan el Bautista anunciando, vive Jesús, aleluya, la venida, vive Jesús, aleluya, del Señor Jesús. Él vino anunciando, porque el Señor prometió que mandaría, vive Jesús, a Elías antes, vive Jesús, delante de él anunciando su venida, vive Jesús. Y él venía, vive Jesús, aleluya, anunciando, vive Jesús, aquel que habría de venir, vive Jesús. Y dice en San Mateo 3, versículo 12, su aventador está en su mano y limpiará la era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará, vive Jesús. El Señor Jesús vino, vive Jesús, aquí a la tierra y empezó su ministerio. Aquel ministerio que Dios le dio, él fue ungido como su siervo, Hijo de Dios, vive Jesús. Porque Jehová Dios, desde Jesús hasta Satanás y todos nosotros somos sus siervos, vive Jesús, servidores de él. Jesús siempre lo dijo, que él había sido mandado por el Padre, vive Jesús. Y él estaba en una misión que su Padre lo había mandado, vive Jesús, y venía a cumplir. Moisés tuvo, vive Jesús, aleluya, una promesa de que iba a llevar al pueblo a las tierras prometidas. Pero el mismo Moisés cometió una falta, vive Jesús, y no honró a Dios en aquel momento que Dios le dijo que le hablara la piedra, y con coraje él le dio. Aquella piedra significaba Jesús, vive Jesús. Y por eso fue rechazado y Dios no lo dejó pasar, vive Jesús, a la tierra prometida. Al igual que Aarón le faltó a Dios cuando Moisés se fue, vive Jesús, a la montaña. Y estuvo 40 días por allá, vive Jesús, aleluya. Y el pueblo se creía que él ya no volvía. Y le dijo a Aarón, el pueblo le dijo a Aarón que le hicieran un Dios
que los guiara. Y Aarón recogió, vive Jesús, aleluya, plata, oro y todo, y hizo un becerro y ellos se pusieron a adorarlo, vive Jesús. En este tiempo Jesús vino y se fue. De la misma forma que Moisés iba a volver, pero Moisés se tardó, vive Jesús, y el pueblo se desesperó y se puso a adorar otros dioses. En este tiempo Jesús se fue y prometió que había de volver. Y si ha tardado en volver, vive Jesús, aleluya. Y muchos han dejado el camino de la misma forma que aquel pueblo le pidió a Aarón que hiciera un Dios para que los guiara. En este tiempo el pueblo se ha ido detrás de los Baales y ha dejado a Dios. Porque muchos se han puesto a oír de que dijeron que Él venía pronto y la gente se ha cansado de esperar ese pronto, vive Jesús. Pero el pronto del Señor no tiene fin, no tiene tiempo ni tiene hora, vive Jesús, porque Dios es el dueño del tiempo, vive Jesús. Y de la misma forma que el pueblo le faltó al Señor y los tuvo 40 años allá en el desierto, vive Jesús, dando vueltas. De esa misma forma está viviendo el pueblo de hoy, vive Jesús, dando vueltas. Y muchos mueren esperando. Aquella gente, muchos murieron esperando llegar a las tierras prometidas, pero nunca llegaron, porque le faltaron a Dios, vive Jesús. De esta misma forma esta generación se ha olvidado de Dios. Ya se cree que ya Dios no los oye, que ya Dios no los ve. Y están haciendo, vive Jesús, como hacía ese pueblo. El pueblo decía, vamos a hacer esto porque ya Dios se olvidó de nosotros y ya Él no nos ve ni nos escucha. Pero la palabra del Señor dice que donde quiera que nosotros estemos, Él nos ve, aunque subamos a las estrellas, a la luna o donde nosotros nos escondamos, ahí el ojo de Jehová nos ve, vive Jesús. Y en este tiempo, como el tiempo de cuando el Señor estuvo aquel pueblo cautivo, vive Jesús, lo llevó a cautividad a Egipto, así está el pueblo de hoy en día. Ha vuelto al pecado, ha vuelto a Egipto a comer ajos y cebolla, vive Jesús, aleluya. Y se han olvidado de Dios. Han desechado aquella piedra, vive Jesús, aleluya, que Dios mandó, vive Jesús, aleluya, la han desechado, aquella piedra que Dios mandó para edificar, vive Jesús, y para libertar a todos aquellos que estaban en el pecado, vive Jesús, y que no podían cumplir la ley, vive Jesús, y aquellos gentiles que no conocían a Dios, vive Jesús, aleluya, que Dios los vino a alumbrar, Dios los vino a sacar de las cárceles, Dios los vino a sanar y Dios vino a darle vista a aquellos gentiles que no conocían a Dios, vive Jesús. Y Dios en este momento está como aquel tiempo en Egipto, vive Jesús, que Dios hizo maravillas delante del pueblo de Dios y cumplió la ira delante del enemigo del pueblo de Dios. Así Dios está haciendo en este tiempo a diferentes naciones, vive Jesús, y el pueblo es testigo de lo que está pasando alrededor de la tierra. Pero la gente no se preocupa de todas esas cosas. De la misma forma que Dios hizo ver las maravillas cuando todavía estaban en Egipto, vive Jesús, aleluya. De esa misma forma Dios está haciendo hoy con diferentes naciones para que vean que todavía el ojo de Jehová no ha dejado de ver lo que el mundo está haciendo. Y la ira de Jehová está por diferentes naciones y por diferentes partes del mundo, vive Jesús. Porque Apocalipsis dice que eso será en diferentes áreas.
no en la tierra completa vive Jesús. Por eso lean la palabra del Señor, para que vean, vive Jesús, que a través de mi boca Dios está hablando. Pueblo, amigo, Dios te está llamando, Dios está usando la naturaleza como la usó allá en Egipto, para que vean que todavía la misericordia de Jehová está dando oportunidades para que dejen de estar doblando rodillas delante de los Baales, vive Jesús, y vean la gloria de Dios a través de las cosas que Dios está haciendo. Dios no quiere matar a nadie, pero Dios quiere que todo el mundo se arrepienta, vive Jesús, porque Dios quiere terminar el pecado. Dios no quiere terminar al pecador, vive Jesús. Si se arrepiente, Dios tiene misericordia, vive Jesús, como aquel padre que tuvo la misericordia del hijo pródigo, vive Jesús, que se llevó todo y lo gastó y vino y el padre lo recibió con fiesta y un abrazo, vive Jesús. Así Dios está esperando que vengas a Él para Él recibirte, vive Jesús, porque Dios es un Padre perdonador. Dios no quiere destruir a nadie, pero esas naciones que Dios le ha dado tantas oportunidades y que están detrás del siervo de Dios, como hicieron con Jesucristo, vive Jesús, aleluya, que Dios se lo mandó y lo clavaron en una cruz. Así están haciendo, vive Jesús, en esta época, en este tiempo, han puesto, vive Jesús, aleluya, la obra que hizo Jesucristo, vive Jesús, la han puesto por el piso. No le han dado valor al sacrificio que Jesús hizo, vive Jesús, aleluya, por este mundo. Porque cada uno de nosotros vamos a tener que darle cuenta, vive Jesús, aleluya, si nosotros, aquella sangre que Jesús derramó allá en aquella cruz, si no le damos valor e importancia, nosotros vamos a pagar un precio. Por eso vive Jesús. Moisés pagó un precio por darle a aquella roca, vive Jesús, aleluya, y por no oír la palabra del Señor, por no glorificar a Dios, vive Jesús, no pudo entrar a la tierra prometida. Si tú pones la sangre de Jesucristo, vive Jesús, aquel sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, no le das el valor, alabando y glorificando su nombre como Hijo de Dios, porque a través de él nosotros llegamos a la tierra prometida. Dios tiene, vive Jesús, una tierra prometida. Seamos inteligentes como el ladrón en la cruz, que a último tiempo, vive Jesús, aleluya, se ganó la salvación, aceptando que aquel era el Hijo de Dios. No esperemos más tiempo, no hay mucho tiempo que esperar, porque el reloj de Dios está para llegar a las 12, vive Jesús. Y cuando el reloj del Señor llegue, lo que va a caer es la ira completa para todas las naciones, no solamente para varias naciones como está sucediendo ahora, sino que va a caer para el mundo entero, vive Jesús, aleluya. Y Dios, con su amor y con su misericordia, hace como el Padre. El Padre a veces le da 3 oportunidades al niño y luego pues tiene que hacer algo, el fuerte, vive Jesús, o castigarlo, vive Jesús, aleluya. Porque nosotros hemos hecho tantas cosas como que son dioses y nos hemos olvidado, vive Jesús, de Jesucristo, aquel que hizo aquel sacrificio en la cruz del Calvario. El Dios del mundo, el teléfono, el Dios del mundo, la televisión, el Dios del mundo, la computadora, vive Jesús, aleluya. Y ya sin un teléfono no salimos a la calle.
El teléfono es el que nos bendice. El teléfono es para nosotros, todo vive Jesús en nuestras vidas. Pero tenemos que olvidarnos, vive Jesús, una vez más y doblar rodillas y olvidarnos de todas esas cosas, vive Jesús, y glorificar más a Dios. Aquellos que no están haciendo, vive Jesús, aleluya, que están doblando rodillas delante de los bajales y no están doblando rodillas delante de nuestro supremo Dios Jehová, van a pasar por la ira grande, porque la ira de Jehová empezó en diferentes partes, vive Jesús. La ira de Dios ha estado siempre para aquellos desobedientes, pero la ira de Dios que va a venir va a ser tres, o sea, hay una ira, hay dos, tres, pero la que va a venir va a ser de tres, que ahí el fuego va a ser de 2500 grados, vive Jesús, como sucedió a un país por ahí, vive Jesús, aleluya, que hasta los cajos se quemaron, vive Jesús, y le están echando la culpa al gobierno, le están echando las culpas a ellos mismos, se están echando las culpas, pero no saben que tienen la culpa porque estaban adorando a Baales y no estaban adorando a Dios. Era un sitio de perdición, vive Jesús. Si habían olvidado que allá en los cielos hay un Dios y que nosotros tenemos que alzar los ojos al cielo y darle gloria a Dios todos los días de nuestra vida, porque cuando nosotros abrimos los ojos, vive Jesús, por las mañanas tenemos que darle gloria a Dios porque Dios es el que nos guarda. Dios nos cuida en todo momento, vive Jesús. Porque dice el Salmo 127 que si Jehová no velare, en vano vela la guardia, vive Jesús, aleluya. Si Jehová no cuidare de su pueblo, vive Jesús, aleluya, en vano, vive Jesús, aleluya. Podemos poner nosotros alarmas en la casa o podemos poner lo que sea y esas cosas son en vano. Porque yo estoy seguro que esta gente confiaban en las alarmas que tenía el gobierno y en ese momento que vino ese fuego y ese viento, las alarmas no trabajaron. Y después le echan la culpa al gobierno. El gobierno no tuvo culpa. La culpa la tuvieron ellos por estar adorando Baales, vive Jesús, aleluya. Y se habían olvidado de Dios. Porque el diablo siempre pone excusas. Vive Jesús, aleluya, y le echa la culpa al hombre y el hombre le echa la culpa al diablo. Pero ni el diablo tuvo la culpa, ni Dios tuvo la culpa. La culpa la tuvo el hombre por estar adorando a Baales, vive Jesús. Porque todo aquel que es desobediente, eso es lo que Dios le hace. Dios había mandado, vive Jesús, aviso, vive Jesús, a Sodoma y a Gomorra, vive Jesús, y ellos siguieron haciendo lo malo, y vino y los quemó, vive Jesús, aleluya. De la misma forma que el Señor va a seguir haciendo con todas estas naciones que son desobedientes, y también esta nación donde nosotros vivimos que se llama Estados Unidos, y también la isla que le dicen Isla del Cordero, porque era isla de, vive Jesús, aleluya, era isla del Cordero, pero ahora es isla de la fantasía, vive Jesús, aleluya. Isla de los demonios, vive Jesús. El pueblo de Dios está allí, como estaba cuando Israel estaba en Egipto, y cuando vengan todas estas cosas, Dios guardará a su pueblo, vive Jesús, aleluya. Pero ese pueblo tiene que estar clamando y orando, lo cual en estos tiempos, vive Jesús, la iglesia está durmiendo, vive Jesús. La iglesia se ha olvidado de darle gloria a Dios y clamar a Dios para que nos siga guardando como Él hizo cuando Él estaba tirando aquellas plagas en Egipto, vive Jesús. Él guardó a su pueblo, vive Jesús. Y Dios hace cualquier cosa por su pueblo, sea lo que sea. Dios dice que por uno de su pueblo Él da naciones, o sea, Él puede destruir una nación completa de miles de personas que son pecadoras,
por uno de los suyos, vive Jesús. Pero tenemos que ser fiel hasta la muerte, vive Jesús. No negar a nuestro Señor Jesucristo, y que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz no sea en vano, vive Jesús. Que nosotros le demos el precio, vive Jesús, que Él se merece. El precio que Él se merece es que nosotros seamos fieles, nosotros alabemos y bendigamos, vive Jesús, su nombre, porque Él es merecedor de toda alabanza, vive Jesús. Él es Rey de reyes y Señor de señores, Alfa, Omega y principio y fin, vive Jesús. Porque Él vino, vive Jesús, aquí a salvar un pueblo, vive Jesús, que estaba bajo la esclavitud, de la misma forma que Dios usó a Moisés para sacar a aquel pueblo, vive Jesús, aleluya, de Egipto. De esa misma forma Dios mandó a Jesucristo para libertar un pueblo, vive Jesús, que estaba bajo la esclavitud del pecado, de aquel gobierno romano, vive Jesús, aleluya, y de las otras naciones, vive Jesús, aleluya, que tenían el pueblo, vive Jesús, viviendo, aleluya, en la miseria, en el pecado y en todas esas cosas. Y la palabra del Señor dice que nosotros somos príncipes, y cuando nosotros somos príncipes, nosotros tenemos que vivir bajo la bendición de Dios, vive Jesús. Dios está haciendo un llamado a través de la naturaleza. Dios está haciendo un llamado, vive Jesús, a través, vive Jesús, de todas las cosas que están sucediendo alrededor de la tierra, para que nosotros, los que doblamos rodillas delante del Señor, no nos volvamos atrás y no hagamos lo que hizo Israel allá en el desierto, vive Jesús, sino que tarde lo que tarde Jesucristo en venir, nosotros sigamos esperando. Si tenemos que en este tiempo nos pase como le pasó a los discípulos, como le pasó a Pablo, que estaban esperando y ellos no vieron, pero no negaron al Señor, vive Jesús. Así es que nosotros no podemos cansarnos de esperar la venida del Señor, porque si no vemos la venida del Señor para el mundo entero, la vamos a ver personal para cada uno de nosotros, porque se nos va a llegar el día donde se va a cumplir el día de cada uno de nosotros personalmente, estar aquí en la tierra, y vamos a ser levantados como el Señor levantó a aquel ladrón en la cruz, que lo aceptó, vive Jesús. Pero tenemos que seguir doblando rodillas delante de Dios, no volvernos atrás a ir de los Baales, olvidarnos del teléfono, de la televisión, de la computadora y de todas esas cosas. No es malo usar la televisión, vive Jesús, no es malo usar el teléfono, vive Jesús, no es malo usar la computadora, pero tenemos que saber darle buen uso. Cuando el siervo del Señor Gigi Ávila empezó, Gigi decía, vive Jesús, aleluya, que la televisión era el cajón del diablo. Pero entonces él fue inteligente y se metió en el cajón, y a través del cajón él trajo muchas vidas al Señor, vive Jesús. De la misma forma que se está haciendo a través de esta plataforma, vive Jesús, que el Señor le está usando, vive Jesús, a estas personas, vive Jesús, y a través de ellos nosotros podemos predicar la palabra del Señor que llega a las vidas, vive Jesús. Quizás yo a mi edad no pueda reunir los que Gigi Ávila reunió, que Dios lo bendiga, vive Jesús, donde quiera que Él esté, yo sé que Él está allá en las manos del Señor, vive Jesús, aleluya. Y que bendiga a toda su familia, vive Jesús, y todos los que todavía siguen el ministerio de Gigi Ávila. Y entonces nosotros no nos cansemos de esperar la venida del Señor. Olvidémonos del pronto, vive Jesús. Sino que Gigi Ávila decía, Cristo viene. Pero él nunca dijo que era pronto. Sí, el ministerio de él era Cristo viene. Así es que nosotros tenemos que seguir esperando que Él venga, sea personalmente por nosotros, o quizás veremos
la venida de Jesucristo mundialmente, como dice la palabra del Señor. Pero no nos cansemos, vive Jesús, aleluya, porque solamente hay dos caminos. Si dejamos de servir al Señor, vamos a ir al fuego eterno, vive Jesús, porque la palabra del Señor dice, aleluya, que ya el aventador está puesto, y aquellos, vive Jesús, que no son granos. El aventador es cuando usted pone semillas con paja y lo avienta, y entonces la paja se la lleva el viento y la semilla se queda en el aventador, y entonces esa semilla es sacada y es usada, vive Jesús, aleluya, porque la paja es falsa, vive Jesús, aleluya, y el viento se la lleva. Y si nosotros no tenemos a Jesucristo, somos como paja, como hoja seca que lleva el viento, vive Jesús, aleluya. Pero cuando nosotros tenemos a Jesucristo, el Espíritu Santo, vive Jesús, que es el que nos da esa fuerza, ese peso en nuestros cuerpos, nosotros nos quedaremos en el aventador y seremos guardados en el granero. Para el día de la venida del Señor, entonces Dios abrirá aquella puerta y traspasaremos esa puerta y llegaremos a la ciudad prometida. Detrás de esa puerta está esperando el Señor, vive Jesús, aleluya, cuando dice que Él se fue a preparar morada para nosotros, vive Jesús, aleluya. Que nosotros no nos cansemos, vive Jesús, de esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo, para que a través de nuestro Señor Jesucristo nosotros vayamos a ver a nuestro Rey, Jehová Dios, vive Jesús. Porque yo digo que Moisés fue el Cristo del Viejo Testamento y Jesús fue como Moisés en el Nuevo Testamento, vive Jesús. Los dos vinieron a libertar un pueblo. Moisés vino a libertar un pueblo, vive Jesús, aleluya, que estaba, vive Jesús, en aquella agonía, vive Jesús, de la esclavitud. Y Jesucristo nos vino a libertar a nosotros de la agonía, de la esclavitud del pecado, vive Jesús. Somos libres por la sangre de Jesucristo. Y aquella agua que salió del costado, vive Jesús, que nos limpió, vive Jesús, de todo pecado, purificado, vive Jesús. Cuando tomamos esa agua, vive Jesús, que entra como río de agua viva, ese es el Espíritu Santo que corre en nosotros. Cuando Jesús le dice a la samaritana, allá en el pozo, que le iba a dar agua viva, vive Jesús, y ella le dice, ¿y dónde tú tienes para sacar si tú no tienes envase, vive Jesús, aleluya? Pero no sabía que aquel agua era el Espíritu Santo, vive Jesús, que prometió que vendría sobre nosotros, que vino en el día del Pentecostés, y Dios se glorificó. Pueblo amigo, no te canses. Pueblo, no te canses. Amigo, vuelve a los caminos del Señor. No sigas adorando Baales, porque solamente hay dos caminos, vive Jesús. Y no pierdes nada. Probar este camino, vive Jesús, que te lleva a la salvación. Solamente un esfuercito. Que alabes y glorifique al Señor y seamos justos y ayudemos a aquellos que necesitan de la justicia de Dios. Que Dios bendiga a todos aquellos que llega este mensaje. Bendiciones, bendiciones. Te doy gracias, Padre, te alabo, te glorifico porque tú eres santo. Señor, he abierto la boca y el mensaje tuyo ha salido. Que llegue, Señor, a cada vida, que edifique, Señor, a cada vida que oiga este mensaje. Bendice las familias, Señor. Bendice a los niños de las escuelas. Bendice, Padre Santo, todos aquellos que necesitan, Padre Santo, tu bendición. Aquellos, Señor, que no están alineados a la palabra, que tú te puedas revelar a sus vidas para que ellos, Señor, vengan a ti y doblen rodilla a ti y dejen de doblar rodilla a los Baales.
Bendiciones, bendiciones, pueblo de Dios.